Hola, bienvenidos al seminario web Técnicas especiales en el trabajo con RFEM. Soy José Martínez y hoy la empresa Drupal les querría mostrar varias funciones útiles. También veremos algunas nuevas funciones de RFEM 5 y comentaremos varias preguntas frecuentes. En este seminario web pueden realizar algunas preguntas utilizando el panel de control situado a la derecha, donde podrán escribir preguntas cortas. Al final del seminario web intentaremos responder algunas de ellas y el resto se responderán por correo electrónico de manera personalizada. Vamos a iniciar la presentación en vivo. En ella vamos a ver 7 ejercicios cortos con varias funciones muy interesantes. Y luego al final uno más largo que les va a presentar cómo ver las visibilidades y cómo presentar los resultados y ver los resultados de una manera más eficiente para su cálculo estructural. Sin más, vamos a empezar con RFEM, la presentación en vivo. En el primer ejemplo tenemos una estructura de cercha simple y vamos a ver cómo se manejan las acotaciones. Tenemos las funciones de acotaciones en la barra superior izquierda y también mediante insertar acotaciones. Podemos insertar acotaciones lineales, angulares, dependientes de altura, de arcos y radiales si tuviéramos arcos y circunferencias, en este caso no. Y por ejemplo vamos a insertar una acotación lineal y va a ser, por ejemplo, en las barras de metálicas horizontales, aquí. Bien, y aquí tendríamos la acotación. También podremos acotar entre nudos. Bien, sería entre nudos. Selecciono un nudo y el otro. Y aquí tenemos la otra acotación. Bien, también podremos acotar ángulos. Selecciono las barras, tengo el ángulo. Y aquí también, por ejemplo, 45 grados. Otra acotación más sería dependiente. Y por ejemplo, pues aquí vemos esta pendiente. Y una nueva función en RFEM 5 sería la acotación de altura. Una cota, la podemos poner aquí, por ejemplo, en este punto, y la podemos poner donde queramos, pues a la misma altura. Y esta función, pues si hacemos doble clic, la podemos editar. Tenemos en este momento una altura de referencia de 0, que entonces el valor de 1,167 es la altura de la barra, pero si tuviéramos una altura de referencia mayor, por ejemplo, de 3 metros, como tenemos la orientación negativa, pues sería -3, pues entonces la cota, la altura de este punto estaría a 4 metros, porque sería 3 metros más 1,167. Son funciones útiles que se pueden incluir en el informe. Podríamos realizar un croquis acotado e imprimir el gráfico para el informe. Esto se puede mostrar en el navegador de proyectos, mostrar, y podemos mostrar en los objetos auxiliares, objetos guía, y aquí sería acotaciones, mostrar u ocultar mediante este botón. Asimismo se pueden mostrar u ocultar por separado, según necesitemos. También, en todo, bien, también se pueden editar con doble clic, podemos poner por ejemplo el símbolo en este ángulo, pues por ejemplo de alfa. Aceptamos y tenemos el símbolo de alfa. Podríamos, por ejemplo, poner símbolos personalizados, en este caso sería, podemos poner una L, o podemos poner, pues en vez de L, pues longitud. Y tienen todos longitud 3 metros. Menos el final, que son 5. Bien. También otra útil función
sin necesidad de acotar la estructura. Por ejemplo, podríamos medir la estructura sin necesidad de acotarla. Esto sería en herramientas y medir una distancia entre dos nudos o un ángulo entre tres nudos o entre dos barras. Por ejemplo, aquí entre dos barras, pues entre esta barra y esta barra, pues tenemos la información que efectivamente son 45 grados, tal como nos indica aquí. Además, una serie de coordenadas de la barra. Finalmente, en este ejemplo les voy a mostrar cómo mostrar el centro de gravedad. Seleccionamos toda la estructura y con un botón secundario del ratón o botón derecho podemos seleccionar el centro de gravedad e información, que nos proporciona una flecha con un punto que nos está indicando el centro de gravedad y las coordenadas. Asimismo, tenemos una información adicional y podemos crear un nuevo nudo en el centro de gravedad, de tal manera que en este nudo nos podría ser útil para poder, por ejemplo, levantar esta estructura y así saber dónde colocar los cables o la maquinaria que levante esta estructura con equilibrio. También, asimismo, se puede hacer para partes de la estructura, por ejemplo, esta parte, pues de igual manera, centro de gravedad e información. Y ahí tenemos el nudo. Bien, el siguiente ejemplo que les quería mostrar sería parecido, pero para superficies. Se presentan varias superficies con apoyos lineales. Aquí, por ejemplo, al seleccionar una superficie, de igual manera, podemos hacer clic con el botón secundario o derecho del ratón, en mi caso, que lo tengo a mi derecha, y seleccionar el centro de gravedad de la superficie, que nos está indicando con una flecha y un punto y unas coordenadas. En estas superficies vemos una serie de sistemas de coordenadas locales, tanto de las superficies como de las líneas. Esto se puede mostrar o ocultar en el navegador de proyectos, mostrar, y tenemos el modelo, tenemos líneas, sistemas de ejes X y Z minúscula, que son los locales de las líneas. O también en superficies también se puede hacer. Vamos a calcular el caso de carga 1, por ejemplo, y vamos a ver los resultados. Al analizar los resultados, por ejemplo, los esfuerzos internos básicos en momentos en X, sería en X, tenemos aquí el eje X, observamos que tenemos una inconsistencia en estos resultados. Tenemos unos resultados de color azul claro de menos 6 kilonewtons por metro y aquí de rojo, que sería del intervalo desde 6 hasta 4 positivo, con lo cual aquí hay una inconsistencia, hay un error a la hora de mostrar los resultados. ¿Esto por qué puede ser? Pues si nos fijamos un poco, vemos que en esta superficie 1 la orientación del eje Z es positivo hacia abajo y aquí en la superficie 2 la orientación del eje Z es positivo y hacia arriba. Con lo cual tienen el sentido opuesto, con lo cual los resultados se muestran erróneamente. Vamos a invertir los ejes en la superficie 2. Se hace fácilmente, seleccionamos la superficie, botón derecho, invertir sistema de ejes locales. Borramos los resultados, obviamente, y automáticamente hemos invertido el sistema de ejes locales. Lo mismo se puede hacer con las líneas. Aquí vemos que, vamos a aplicar un zoom, esta línea tiene el eje X hacia la izquierda y en esta línea el eje X hacia la derecha. Con lo cual vamos a invertir en la línea 5 la orientación de la línea hacia la izquierda. Perfecto. También en la línea 6 también vemos que
el X está en sentido opuesto, con lo cual lo vamos a invertir hacia la derecha. Bien. Y también observamos que tenemos que editar la línea porque también el eje Y está hacia adentro y aquí hacia afuera. Esto es porque tiene un giro. Al hacer un doble clic en la línea, vemos que tenemos una opción de giro y tenemos en 180, con lo cual lo tenemos que bajar a 0 y al aplicarlo ya lo tenemos igual. Aquí igual también en la 5, de igual manera. Bien, clic y efectivamente tenemos los ejes de las líneas iguales. Es bueno saber que estas opciones están disponibles para poder mostrar los resultados correctamente. Si aplicáramos el cálculo, en el caso de carga 1, de nuevo, obtendremos unos esfuerzos internos en los momentos en X continuos, en un intervalo de 6 a 4 km por metro. Y si quisiera, aquí vemos una pequeña que no está siguiendo la línea. Si quisiéramos que los resultados sigan, vemos aquí que no está en Y, vemos que no están siguiendo la línea curva. Vemos aquí una curva muy rara. Si quisiéramos mostrar los resultados en relación a la estructura curva, tendríamos que editar las superficies y poner los ejes locales paralelos a la línea curva. En este caso sería esta línea. Aceptamos. Y la superficie 1 de igual manera, sí. Superficie 1 de igual manera, doble clic, eje paralelo a la línea curva. Bien. Aceptamos y finalmente al calcular, en el caso carga 1, vamos a hacer calculo todo o calcular, vemos solo tenemos un caso, manualmente, aceptamos. Vemos que efectivamente los esfuerzos internos en el eje Y están siguiendo la línea curva del borde. Si se hace esto, se ha de tener en cuenta, por ejemplo, en una armadura o en un refuerzo, ya que las barras de armadura o de refuerzo seguirán este sistema de coordenadas. También vemos los apoyos en línea están en una dirección, pero esta dirección, si lo editamos, editar apoyo en línea con doble clic, vemos que el sistema de referencia es el de ejes globales X y Z mayúscula. Si lo cambiamos al sistema de referencia X y Z minúscula, observamos que el apoyo en línea también va a seguir la línea curva. Bien, esto era importante para mostrarles que al imprimir los gráficos de resultados es importante revisar estos sistemas de ejes locales de la orientación de tanto de líneas como de superficies. Bien, sigamos con el siguiente ejemplo que va a consistir en la nueva función de rozamiento, también llamado fricción. Tenemos un pórtico simple con una serie de cargas de gravedad, la carga sobrecarga de uso y una combinación de cargas que es la suma de las dos. Tenemos varios apoyos y quisiéramos introducir en este apoyo un apoyo con parámetros de rozamiento. ¿Cómo hacer esto? Bien, vamos a crear un nuevo apoyo aquí. Con doble clic vamos a crear un nuevo tipo de apoyo. Se basa en el apoyo anterior, pero vamos a crear una no linealidad en la dirección X. En la dirección X podemos incluir varios tipos de no linealidades. En este caso vamos a incluir una fricción en PZ vertical. Bien, al editar, se puede editar, vemos que tenemos un coeficiente de rozamiento o de fricción que podemos variar.
En este caso, si es de 0.1, significa que la fuerza máxima en Z, en X, perdón, va a ser como máximo un 10% del módulo de la fuerza máxima de Z. Bien, aceptamos. Bien, y vemos que nos ha cambiado el color a un azul claro oscuro y con un símbolo. Aceptamos. Bien, y vemos que lo tenemos normalmente es color verde y aquí nos ha cambiado a azul claro y a un símbolo. Esto significa que tenemos una fricción o también llamamos rozamiento. Si realizo el cálculo, por ejemplo, realizo el cálculo, mostrar resultados de C1, la combinación, vemos que efectivamente tenemos aproximadamente un 10% de la fuerza horizontal de la fuerza vertical. También vemos que el apoyo no está fijo, como por ejemplo aquí. Si yo animara los resultados, este apoyo está fijo y este apoyo tiene un desplazamiento en dirección X. Lo mismo para la combinación de carga 2. Si yo calculo los resultados, vemos que efectivamente aproximadamente un 10% de la carga vertical. Tenemos también más opciones con editar. Por ejemplo, más opciones sería fricción PI-PZ, que nos supone aplicar el coeficiente de rozamiento a la suma geométrica de las fuerzas en Y y en Z. Si yo seleccionara fricción PI más PZ, nos estaría aplicando el coeficiente de rozamiento, dos coeficientes de rozamiento a los módulos, a la suma geométrica, algebraica, perdón, de los módulos de las fuerzas en Y y fuerzas en Z. También tenemos la función de diagrama, en la cual podemos insertar nuestro propio diagrama de no linealidad, por ejemplo, con 3 etapas. La primera etapa, pues insertamos un rozamiento de 0,10 y en la fuerza debería ser de 10. Y el segundo podría ser de 0,02 y el rozamiento, la fuerza, pues de 13, por ejemplo. Bien, después del diagrama tenemos un desgarro o fluencia continuo o interrumpido. El diagrama lo podemos aplicar simétrico en la zona de negativos o bien hacerlo diferente. Si yo no quisiera negativo, pues tenía la opción de fallo si Px es negativo o si Px es positivo. Bien, esta es una nueva función de rozamiento implementada en RFEM y espero que la tengan en cuenta. Es una nueva función bastante útil. El siguiente ejemplo que vamos a ver va a ser cómo aplicar los cables en poleas. Tenemos un borrador, un esquema de una grúa vertical y quisiéramos, vamos a cancelar. Bien. Quisiéramos aplicar un cable que vaya desde aquí y pase con poleas y pase por aquí y que el cable no transmita las fuerzas en todas las direcciones. Es decir, la fuerza del cable debería ser constante. En RFEM esto se puede modelar y calcular. Es importante modelarlo como una polilínea. El cable será una polilínea y vamos a ir al módulo de alambre mejor. Y
seleccionamos los puntos y vamos a hacerlo hasta 4. Bien. Ya tenemos nuestro cable realizado. Nos falta con un doble clic asignar el tipo de barra, que va a ser un redondo de 40 de acero, y el tipo de barra no va a ser vegan, sino va a ser en general, sino va a ser cable en poleas. Al hacer clic al aceptar, el software automáticamente nos detecta, nos reconoce que es un elemento especial y que debería deslizar por este recorrido, como si fueran poleas. Nos falta la fuerza. Vamos a aplicar una fuerza, una carga en un nudo en dirección Z de 100 kilonewtons. Vale. Para comparar este nuevo tipo de cable en poleas con el tipo cable, vamos a seleccionar toda la estructura y vamos a copiarla y pegarla con control C, control V a una distancia de 20 metros a la derecha, y vamos a cambiar el tipo de cable en poleas a tipo cable, y así compararemos los resultados. Bien, tenemos todo y procedemos a realizar el cálculo con calcular todo, calcular todo. Como utilizamos tipos de barra de cable o cable en poleas, hacemos un análisis no lineal. En este caso tenemos 5 etapas de incremento de carga y muchas iteraciones. Esto se puede modificar manualmente, pero el software lo define automáticamente de tal manera que tenga sentido para realizar el cálculo. En general no hay que tocar nada. Bien. De momento no hay preguntas. Seguimos con el seminario. Bien, hemos llegado ya al final del cálculo. Vamos a ver las deformaciones y vemos que con el tipo de barra cable en poleas tenemos una deformación mayor que con el tipo de barra cable. Vamos a animar también la deformación. Y bien, podríamos, por ejemplo, ver la estructura según tipo de barra cable en poleas. Solo vemos las barras cable y cable en poleas y podemos ver los resultados, esfuerzos internos, por ejemplo, los axiles. Bien, hacer clic en N en los axiles, los esfuerzos axiales también llamados. Vemos que tenemos en el tipo de barra cable en polea, tenemos un esfuerzo axial constante de 100 kilonewtons. Sin embargo, en el tipo de barra cable tenemos en este tramo un tipo de esfuerzo interno N axial de 206. Esto es por la flexión de la estructura completa, es decir, que no está deslizando y tendríamos un cálculo erróneo si quisiéramos poner aquí una polea. Esta herramienta hay que tenerla en cuenta, es una herramienta única en RFM5 y hay que tenerla en cuenta para calcular estas situaciones de poleas, cables en poleas. Vamos a continuar con el siguiente modelo. El quinto modelo va a consistir en una grúa horizontal en voladizo, y tiene que ver con los fabricantes de grúas. Las grúas y las cargas de movimiento. Las grúas, en cierta manera, son estructuras dinámicas que están moviéndose, girando, levantando cargas, y debido a la gravedad, al peso de la estructura, tenemos unos esfuerzos que están resistiendo estos movimientos. Una función deseada por las empresas fabricantes de grúas
fue la de generar automáticamente las fuerzas de estos movimientos. Esto se puede realizar ahora en RFM5 con las cargas de movimiento. Vamos a seleccionar el caso de carga 2, Rotation, y vamos a generar una carga de movimiento mediante la herramientas generar cargas desde movimiento. En el cuadro de diálogo vamos a seleccionar todas las barras, perdón, y vamos a seleccionar el eje de giro, va a ser el Z, que es el vertical. Podría ser un movimiento de aceleración o de un giro. El giro va a tener una aceleración angular de 0.05 radianes por segundo al cuadrado. Aceptamos y podemos apreciar que tenemos un símbolo de una carga generada G alfa 0.05. Podemos editarlo y quería poner 0.05. Vamos a ponerlo bien, 0.05, bien. Bien. Una vez comprobado los datos de entrada, también podemos verlo en datos, cargas, casos de carga, cargas, caso de carga 2, cargas generadas. Y aquí tendríamos la carga que podríamos editar con doble clic también. Procedemos a calcular el caso de carga 2. Mostrar resultados, aceptar. Y obtendré unas advertencias en desplazamiento máximo, son exagerados, y el giro máximo también. Esto es porque tengo grandes deformaciones. Podemos advertir que tenemos una gran reacción en el apoyo horizontal, mientras aquí es de 14, aquí es de 293 kilonewtons. Y si comparamos las deformaciones globales en U, en general, podemos observar se estaría levantando hacia arriba, y también si vemos en I hacia la derecha, si aumentamos el factor, por ejemplo, vamos a aumentar el factor, exagerarlo a 70, vemos que tiene un desplazamiento en I por esta carga de giro, de rotación. Vamos a animar. Si calculáramos el caso de carga 1, es vertical hacia abajo, también tenemos advertencias y observamos también que, por ejemplo, en la combinación de ambas tendríamos un desplazamiento en X, en Y, y la combinación de ambas, si lo exageramos usando el factor mayorado, tendríamos que se está desplazando hacia abajo y hacia la derecha al mismo tiempo. Como pueden ver, RFM no solo es para edificación, sino también para estructuras como grúas, modelos para instalaciones, puentes, etc. De hecho, un gran número de usuarios trabajan en estos campos. Bien, vamos a continuar con el sexto ejemplo que vamos a explicar cómo insertar cargas en barras y en conjuntos de barras y cómo afecta esto a los resultados. Tenemos una rejilla simple con un par de conjuntos de barras. Aquí hacia abajo, bien, tenemos aquí, estos son barras normales y aquí tenemos conjuntos de barras. Conjunto de barras número 1, conjunto de barras número 2.
Podemos insertar las cargas en barras de tres maneras. Hacemos clic en nueva carga en barra y podemos hacerlo en referencia a las barras individualmente o a una lista de barras o a un conjunto de barras. En primer lugar vamos a asignarlo a barras. Va a ser una carga trapezoidal de 2 a 8 kilonewtons por metro y va a ser la carga sobre la longitud total de la barra. Aquí lo podemos ver. Y bien, vamos a aplicarlo, por ejemplo, a estas barras de aquí. Bien. Aquí se ha aplicado aquí, por lo tanto he hecho algo mal. Vamos a deshacerlo y vamos a repetirlo. No seleccionamos ninguna barra primero y vamos a aplicar bien. No hemos seleccionado ninguna barra. Va a ser trapezoidal 2 a 8 y va a ser ZL. Bien. Vamos a intentarlo de nuevo. Efectivamente, aquí nos sale correctamente. Y vemos que asignamos las cargas trapezoidales barra por barra. Que empieza en 2 y acaba en 8 kilonewtons por metro. La segunda opción va a ser a una lista de barras, también con los mismos datos, y vamos a seleccionar la lista de barras una a una. Al seleccionar la lista de barras, lo que nos va a ocurrir es que va a empezar de 2 y va a acabar en 8 en la última barra. La carga se va a aplicar a toda la lista de barras trapezoidalmente según los parámetros indicados. Finalmente, vamos a aplicar la nueva carga en barra en un conjunto de barras. Conjunto de barras que tiene una linealidad, con lo cual si yo lo aplicara a este conjunto de barras, se aplica directamente. Como tengo la orientación del conjunto de barras de derecha a izquierda, se nos aplica el 2 a la derecha y el 8 a la izquierda, con lo cual si yo aprieto clic con el botón derecho, puedo invertir la orientación del conjunto de barras y así tener la misma orientación que he calculado anteriormente. Esta es una función que ahorra bastante tiempo. De hecho, también se puede actualizar. Si yo moviera este nudo, se actualizaría la carga en el conjunto de barras, también aquí. Y aquí, pues, también de otra manera, un poco más diferente. También me gustaría mostrarles las cargas libres. De nuevo, vamos a introducir una carga, pero introducimos un nuevo caso de carga que va a ser sobrecarga de uso, caso de carga número 2. Y en este caso de carga vamos a introducir una carga libre mediante herramientas, generar cargas, desde carga lineal libre. La carga lineal libre va a ser global en ZL y vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner de 3 a 8 kilonewtons, por ejemplo, y vamos a seleccionar los puntos que van a ser, por ejemplo, de aquí a aquí. Bien, aceptamos y nos da una información de la conversión de carga lineal libre a cargas en barra. Es decir, esto sería una carga virtual en la rejilla que no está fija en ninguna barra y se distribuye la carga lineal en las barras por donde pase. Aceptamos y ahora si quisiera calcular este caso de carga, calcula las fuerzas automáticamente de la estructura con una redistribución donde quiera que la carga se cruce con las barras. Otro dato importante, la nueva carga lineal libre, otra nueva función. Bien, seguimos con el séptimo ejemplo, que va a tratar sobre cómo las cuadrículas
pueden utilizarse para modelar fácilmente una estructura y cómo van a parametrizar una estructura. Aquí tenemos una nave, un pórtico en 3D, o también llamado galpón. Podemos verlo en estructura de alambre. ¿Y cómo crear una nueva cuadrícula? Vamos al navegador de proyectos, en datos, y al final tenemos objetos auxiliares y tenemos la función cuadrícula. La nueva función en RFM5 cuadrícula. Vamos a crear una nueva cuadrícula y tenemos aquí de fondo la estructura y vamos a posicionar un punto de referencia que en este caso pues va a ser este punto y vamos a ir asignándole distancias y números de tramos. En este caso en la dirección X va a haber 3 tramos y la distancia va a ser de 5 metros. Bien, vemos que coincide aquí perfectamente. En la dirección Y tenemos 2 tramos, si no me equivoco, sí, 2 tramos y la distancia va a ser, podemos verlo, que ahora que coincida, que va a ser de 6 metros y 2 tramos, vale. Finalmente, en Z tenemos 2 tramos, Z, 2 tramos y la distancia va a ser de 3 metros. Bien, vemos que coincide, perfecto. Bien, si aceptamos, también podríamos mostrar las descripciones de esta cuadrícula. Si aceptamos, vemos que efectivamente tenemos la cuadrícula que la podemos utilizar también para modelar rápidamente nuestra estructura y la podemos mostrar u ocultar de la misma manera que las acotaciones en objetos guía, cuadrículas. Se puede ocultar también. En el navegador datos podemos ahora volver a la cuadrícula. Con un doble clic vamos a hacer que la estructura sea paramétrica. ¿Cómo hacer esto? Vamos a cambiar una distancia, por ejemplo, de 5 va a ser 6 metros y vamos a hacer que se apliquen los cambios en el modelo. Para hacer esto, vemos que donde había 5, ahora son 6 metros de distancia en la dirección X. Si deshacemos los cambios, había 5 y si lo rehacemos, había 6. Ahora hay 6. Y de la misma manera para todos los demás datos. Es decir, las cuadrículas no solo sirven para modelar la estructura que queramos más rápidamente, sino que también sirven para parametrizar la estructura que tenemos en el proyecto. Bien, por último vamos a abrir el último modelo de hoy, que va a ser un ejemplo con el que vamos a ver cómo mostrar las visibilidades, las vistas y cómo aumentar la eficiencia de la muestra de resultados y de cálculo estructural con las herramientas de visualización en RFM5. Bien, vamos a cancelar. Tenemos el modelo entero de una estructura de acero y de hormigón armado, o también llamado concreto reforzado. Vemos que las secciones están por color. Vamos a desactivar esta opción. Bien, según el material. Lo veremos más adelante. Y me gustaría explicarles la nueva pestaña en el navegador llamada Vistas. En la nueva pestaña tenemos 2 paneles. La primera
El primero son las vistas definidas por el usuario y el segundo panel son las visibilidades. En el panel de las vistas definidas por el usuario simplemente son unas vistas guardadas de la estructura. Por ejemplo, la vista isométrica o los pisos con unos resultados o la cubierta. Si quiero guardar cierta vista de una estructura que tenga unos resultados que yo quiera consultar después, pues lo puedo hacer fácilmente. Por ejemplo, aquí vamos a cancelar el modo de visibilidad. Por ejemplo, si quiero hacer una vista de la planta baja con unos resultados determinados, pues puedo seleccionar planta baja, visibilidad por objetos seleccionados y pues si yo, por ejemplo, quiero hacer transparente, quiero mostrar los resultados y, por ejemplo, pues quiero ver que se me vea el valor. Sí, efectivamente aquí se ve 8. Y voy al panel de vistas y creo en el botón crear nueva vista definida por el usuario y le asigno un nombre, por ejemplo, planta baja. Intro. Bien. Entonces tenemos la planta baja. Si yo quisiera cambiar la visión a dirección de Z, por ejemplo, pues lo puedo hacer y puedo redefinir la vista actual. De tal manera que si yo la muevo, la puedo actualizar como yo la había guardado previamente. Bien, también puedo cancelar el modo de visibilidad. Podría trabajar con todo el modelo. Podría cambiar ahora el modelo de sólido. Podría ver resultados en superficies, en barras. Y podría mostrar las cargas de la nieve, por ejemplo. Y ahora yo, si quisiera volver a la vista anterior de la planta baja, pues la tengo tal cual la había guardado, con los casos de carga y visión de las deformaciones. Todos los ajustes que yo había guardado los tengo guardados en esta vista. Bien, también quería mostrar que estas vistas se pueden eliminar. Se puede eliminar todas las vistas o esta vista definida. Se puede eliminar, sí. Y he quitado una vista y también podría recuperarla. Pues no podía recuperarla en este caso. Bien, vamos a ver el panel de visibilidades. Las visibilidades, ¿qué son? Son como las vistas. Bien, se parecen a las vistas, pero se pueden definir ciertas visibilidades de partes del modelo. Y también tenemos unas visibilidades generadas automáticamente por articulación, por material, por sección, por espesor. En las vistas definidas, visibilidades definidas por el usuario, tenemos aquí unas vistas de ejes. Por ejemplo, en el eje A, eje B, eje C, eje D, eje E. ¿Cómo crear las visibilidades? Pues muy fácil. Vamos a seleccionar un conjunto de barras de acero horizontales. Vamos a primero a cancelar las visibilidades. Vamos a, por ejemplo, no quiero ver los resultados. Bien, vamos a hacer más suave esto. Bien. Por ejemplo, yo quiero seleccionar estas barras. Control, manteniendo presionado control. Bien, estas. Y ahora, con el botón derecho, crear nueva visibilidad definida por el usuario. La puedo situar en el grupo ejes o mejor en un grupo nuevo que lo puedo llamar, por ejemplo, niveles. Y aquí podría llamarlo nivel 1. Bien. Vamos a quitar. Bien. Efectivamente,
tengo la visibilidad del nivel 1 de las barras de acero. La siguiente función que quería mostrarles es que estas visibilidades se pueden solapar. Es decir, si yo muestro la visibilidad del eje A, eje B y el nivel 1, yo aquí puedo solapar las barras que estén al mismo tiempo en el nivel 1, en el eje A y en el eje B. Si hago clic en mostrar intersección de los grupos comprobados, puedo comprobar que estas dos barras están en estas tres visibilidades al mismo tiempo. Si hago clic en mostrar visibilidades comprobadas o seleccionadas, de nuevo obtengo todas las barras que están en las visibilidades seleccionadas. También puedo ir a las visibilidades generadas automáticamente. Entonces, por ejemplo, puedo mostrar las barras por sección, por ejemplo la IP500 o IP600 o 240, la que yo necesite para el proyecto. Puedo seleccionar o deseleccionar. Y para volver al modo primitivo, pues voy a cancelar el modo de visibilidad. Otra útil función en RFM5 es que puedo mostrar las barras y los colores en gráficos, pues según, por ejemplo, el material, sección, tipo de barra, incluso por visibilidades. Por ejemplo, por tipo de barra, al hacer clic, somos un tipo de barra, pero también puedo hacerlo por sección. Un tipo de barra todos son generales, tipo barra, y puedo hacerlo según sección. Y aquí tengo el modelo con diferentes colores asignados a diferentes secciones. Si me voy a la tabla 1.13, secciones, vemos los diferentes colores de las barras de las secciones. Esto es especialmente útil si quiero localizar distintas secciones en nuestro proyecto que tenga grandes dimensiones. ¿Cómo cambiar el color? Pues muy fácil, con el botón derecho, mostrar propiedades, objetos por color, secciones. Aquí, por ejemplo, si la IP500 no me gusta el color rojo, puedo cambiarlo a naranja, aceptar, aceptar, y nos cambia el color a naranja. Bien. También puedo cambiar los colores de los materiales. Los materiales tengo en este caso el hormigón y el acero. El color es gris y es azul. Esto lo podría cambiar fácilmente de igual manera en nuestras propiedades, materiales. Y puedo agregar una textura. El color lo puedo cambiar como quiera. Y también puedo agregar una textura, que hay muchas disponibles. Mezclar textura con o mezclar texturas en el modelo de sólido. Aceptar, aceptar. Y vemos que tenemos la textura del hormigón. También lo puedo hacer en datos, materiales, en acero en este caso, editar. Y puedo cambiar. Bien. Vamos a mostrar colores en gráfico según material y efectivamente nos muestra la textura que no es muy apropiada, la que he elegido, con lo cual voy a volver al estado original mejor, que era el número 2, y no voy a mostrarlo. Voy a mostrarlo, aceptar. Bien. Nos quedan 3 funciones más para terminar. 3 o 4 funciones más. Que va a consistir, por ejemplo, en cómo imprimir
las visibilidades. Vamos a imprimirlas en serie. Por ejemplo, vamos a seleccionar la visibilidad del eje A. Bien. Tenemos la visibilidad del eje A. Perfecto. Y quisiéramos mostrar los resultados de la barra en la combinación 2. Bien. Y bien, quisiera mostrar también las reacciones a los apoyos. No, en este caso no. Quisiera mostrar los valores en las barras y voy a ver si lo puedo conseguir. Valores. No. No. Bien, estoy en barras, perfecto. Aquí estamos. Bien. Y vamos a mostrar estos resultados y quiero mostrar los resultados de las combinaciones de cargas, por lo tanto voy a calcular las combinaciones. Calcular de la 2 a la 10, paso y las calculo. Bien. Una vez calculado, vamos a... No quiero ver las reacciones a los apoyos. Bien. Vamos a ver cómo imprimir estos gráficos en series. Vamos a utilizar el 50% de la página del informe en serie y vamos a configurarlo de tal manera que en los resultados vamos a ver las barras, vamos a ver los esfuerzos internos axiles, cortantes en Z y momentos flectores en Y, o momento flexionante. Y vamos a hacerlo para los casos de carga siguientes, de la combinación 1 a la combinación 13. Asignamos, aceptamos. Y al aceptar, no mostramos el informe al aceptar, pero al hacer clic al aceptar, estamos enviando todos los gráficos de resultados en serie al informe. A continuación podemos abrir el informe actual, donde va a tardar un poco en cargarse porque tenemos una gran cantidad de información. Tenemos una gran cantidad de información y efectivamente aquí también he puesto los valores fundamentales, pues tenemos por cada combinación tenemos 4 gráficos y lo podemos ver el 50% de la pantalla, por lo tanto cada pantalla tiene 2 gráficos y si lo vemos con el zoom a 2 páginas, que es lo que estoy utilizando, vemos 4 gráficos de una vista. Vamos a guardar este informe que está en español y en muchos otros idiomas, en configuración idioma. También podríamos añadir una portada y al salir se puede exportar a PDF también fácilmente.
Al salir del informe, imaginemos que tenemos un cambio en el proyecto y nos dicen que tenemos que poner un refuerzo que va a ser como esta barra, pero en esta parte aquí horizontal. Con lo cual tenemos que modificar el proyecto. ¿Y cómo hacer esto? Bien, tenemos la vista y tenemos la vista LGA y vamos a hacer clic en agregar nuevos objetos a la visibilidad y seleccionamos LGA. De esta manera, cuando agregamos un objeto se nos va a actualizar en el informe. Vamos a modelar esta nueva modificación y para ello voy a activar la rejilla. Voy a ver dónde estoy. Efectivamente estoy en el plano vertical del pórtico, con lo cual estoy bien. Yo quiero utilizar esta barra. Voy a utilizar una nueva barra simple y voy a utilizar una barra de importar sus propiedades, que va a ser esta, con lo cual importo la sección y las articulaciones, ya me vienen, y al aceptar, sí, voy a borrar los resultados. Voy a hacerlo en la mitad y si lo pongo en modo alambre mejor. Bien. Aquí estoy bien. Bien. Bien, tengo el forzado de cursor a la mitad y con un clic y lo tengo aquí forzada perpendicular. Bien. Y ahora la siguiente también forzada perpendicular. Espero que esté bien. Bien, más o menos está bien. Y bueno, ya tenemos nuestra modificación, con lo cual vamos a calcular de nuevo los casos de carga del CO1 a CO13. Pasamos. Y va a tardar un par de minutos. Y esto lo hacemos para ver cómo se actualiza el informe automáticamente. Durante el cálculo podemos ver el desplazamiento máximo. Y el giro máximo también. Y bien, vamos a esperar unos segundos. Más adelante les voy a hablar sobre cómo dividir barras automáticamente cuando se cruzan o cuando no se cruzan, y sobre el plano delimitador y sobre la información sobre objetos, de análisis estructural sobre objetos. Y ya sería todo para el seminario web de hoy. Bien, hemos finalizado el cálculo, entonces ya podemos ver el informe actual, y va a tardar también unos segundos. Y bien, vemos que si vamos a los gráficos, vemos que tenemos la información si aplicamos un zoom, de los esfuerzos internos. Tenemos el modelo actualizado con las barras que he insertado anteriormente. Bien, otra útil función de RFM5. Actualiza los informes cuando actualizó el modelo. También la función de dividir barras. Cuando inserté esta barra horizontal, observamos que esta barra no se dividió incluso cuando hay un punto aquí.
Si yo hubiera hecho esto con la opción habilitada de conectar líneas barras automáticamente, esta barra vertical se hubiera dividido en dos barras. Voy a quitarlo. Cuando yo hago esto, aunque esta barra sea una barra y aquí hay un punto, si vamos a cálculo para configuración de malla de elementos finitos, vemos que la malla utiliza la división para barras con nudos que estén sobre ellas. Es decir, que RF malla esa barra la divide en dos, porque tiene un nudo que está sobre ella. Y bien, también quisiera hablar sobre arrastrar y soltar. Hay veces que estamos trabajando y sin querer, pues, por ejemplo, arrastramos y soltamos y aquí se borran los resultados. Hay que tener cuidado. Cancelo, digo que no. Y también podríamos desactivar esta opción de permitir arrastrar y soltar. De tal manera que si ahora yo arrastro y suelto, no funciona. También puedo bloquear líneas auxiliares y cuadrículas. Vamos a hablar ahora sobre el plano delimitador. Nos quedan ya dos opciones más, que es una novedad en RFEM. Por ejemplo, vamos a cancelar el modo de visibilidad. Tenemos la estructura completa y vamos a ver, por ejemplo, la combinación 2 vamos a mostrar los resultados de superficie. En resultados, pues en MI. Mejor quizá efectos internos básicos, MI. Y vamos a insertar un plano delimitador mediante la función insertar plano delimitador. ¿Qué es un plano delimitador? Bien, es un plano donde vamos a poder visualizar los resultados como si fuera un corte. Tenemos una etapa de 0.1 metros y vamos a ir añadiendo en el eje aquí XZ un desfase o una distancia y vamos a ir poco a poco, podemos ir viendo en detalle cómo tengo yo los resultados. Puedo cambiar también el plano en XY y de igual manera puedo ir de arriba abajo viendo los resultados. Por ejemplo, le quiero ver solo ahora hasta aquí, hasta la puerta. Pues podría verlo con precisión. Y es una opción bastante potente, una función bastante potente que nos permite visualizar los resultados de manera muy precisa. Bien, también podemos, aunque en análisis estructural no sea tan útil, podríamos insertar objetos visuales de 3D Studio Max. Esto es muy fácil. Por ejemplo, si quisiéramos saber la altura, una referencia con respecto a las personas, pues podríamos insertar un objeto visual. Y en este caso, aquí tenemos una mujer con perro, por ejemplo. Estos archivos se pueden importar fácilmente desde Internet, de 3D Max, y tienen 3ds, es el formato. Pueden buscarlo, es muy fácil. Seleccionamos un punto de referencia y lo vamos a poner en una posición, por ejemplo aquí en la puerta. Y ya lo carga y bien, puedes poner un multiplicador, absoluto, a escala, bien, más o menos. Aquí yo sé que es un poco alto porque si acoto la puerta, sé que son 2 metros 130, pues la mujer pues no puede ser 2 metros, tendría que cambiarle el factor con doble clic, pues le cambiaría el factor y no sería tan alta. Bien. Esto puede ser útil para presentaciones, aunque sabemos que no es algo fundamental en análisis estructural, pero bien. Algo a tener en cuenta, es una novedad en RFEM 5. Por último, vamos a mostrarle la función sobre objetos y ya terminamos con el seminario web de hoy.
es una función más para mostrar los resultados. Esto es una pregunta frecuente que nos llega desde el equipo de soporte técnico y vamos a mostrar la vista, por ejemplo, de los pisos. Aquí tenemos la vista de los pisos y podemos seleccionar, por ejemplo, el caso de la combinación 2, el modelo de sólido y los resultados, por ejemplo, va a ser de MI, los momentos flectores en I. Vamos a ver los resultados de las barras también, y si yo quiero comprobar estos resultados de manera precisa, puedo ir a herramientas, información sobre objeto, que esto lo tengo al final, información sobre objeto, y de tal manera que puedo ir desplazándome por el objeto y viendo la posición aquí de la barra, el material, la sección y los esfuerzos internos máximo, mínimo y el valor en esa barra. De igual manera, en la superficie nos da la coordenada X e Y, el tipo de superficie, material, espesor y los esfuerzos internos básicos que hayamos seleccionado. Tanto máximo como mínimo, como en el punto en donde me esté desplazando. De tal manera que nos esté dando la información de manera muy precisa. Es una muy buena función. Bien, por mi parte, he terminado el seminario web de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a echar un vistazo a si hay alguna pregunta. Bien, parece que por el momento no hay ninguna pregunta. Aquí terminaría el seminario web de hoy. Voy a comentarles un poco sobre nuestra página web. Pueden visitar para más información nuestra página web dulab.es, seguirnos en línea con los vídeos. Ahora los vídeos están en YouTube. Boletines, eventos y conferencias y en el blog de Drupal. Si tienen alguna pregunta, si les gusta nuestro programa de análisis estructural, no duden en preguntar para adquirirlo en info@drupal.com. Y bien, en la página tenemos los vídeos ahora en YouTube fácilmente. Y vamos a... También es importante, si quieren probar la versión de prueba de 30 días sin compromiso, pueden descargarla. Para los primeros pasos les recomiendo seguir este enlace con ejemplos introductorios, tutoriales y vídeos de introducción y seminarios web. En los seminarios web vamos a introducir el próximo seminario web el próximo viernes. Les enviamos la invitación antes de Navidad. El próximo seminario web será en enero. Y el presente seminario web se va a grabar a continuación para mañana ser publicado. Hemos subido los seminarios web, los primeros en español, de septiembre a octubre, están subidos directamente. Como pueden ver, es un vídeo ya subido directamente y no necesitan registrarse. Lo pueden ver, comprobar, está subido en el servidor. El próximo seminario web va a tener lugar el próximo 15 de enero a las 3:30 hora de Europa Central y va a consistir en el flujo de trabajo en BIM utilizando RFM y Revit Structures de Autodesk. Como saben, Autodesk es empresa partner de Drupal. La inscripción en línea está disponible a partir de este viernes. Sin más, les agradezco su participación en este seminario web de hoy. Espero verles de nuevo en el próximo seminario web. Para cualquier pregunta, no duden en escribirnos. Muchas gracias. También aprovecho la ocasión para desearles feliz Navidad y próspero 2014. Un saludo.